la gente Sale ya, empezó a salir. ya, sale así al tropel, no, ya no creen en nadie, ya. Sí, Y pues, no cuidan su distancia social. Yo, por ejemplo, vi una señora nada. que estaba con su hijita sin máscara, sin nada. O sea que, ¿cómo va a ser así? Ellos creen que porque el Sí, presidente pues. dijo ya, se levantó la cuarentena, ya el virus ya se fue. Ah, No, sí, pues. Está mal. estamos mal, mal. Pero En no, lugar de avanzar, estamos retrocediendo. sí. ¿Y cómo se llama? Y la cuestión está en que no, no recapacitamos, pues, ¿no? La gente cree que está en sus, ¿cómo se llama? Cree que está en su Como razón si y nada, ¿no? ellos mueren en su ley. Pero lo que no saben es que, o Sí, sea, que pues. si les da, no hay hospital que los atienda. Ah, Sí. ¿Qué pasa con dice, ayuda, ayuda? estoy llegando. Sí, no, pero por acá por WhatsApp me dicen ayuda, ayuda, y yo cómo los ayudo. Ayuda, ayuda. Sí, A veces el ingreso, ¿cómo se llama? El internet se pone, pero se satura bastante. sí, y muchos de los jóvenes utilizan celular y en el celular es más bravo. Sí, pues, y que a veces están regresando de trabajar y quieren palmar ahí. Es ahora también que la gente, todo el mundo Sí, usa. sí, pues, o sea que está crítico, pero al menos estamos haciendo algo, pues, porque si no, o sea que peor. Sí, casi la mitad creo que están usando un celular nomás. Sí, Y ahora que empiezan a abrir las tiendas de ahí de Mall, Plaza Norte, empieza el movimiento, cambiarán el celular y comprar equipo. sí, pero todo eso cuesta, pues. Ah, Todo cuesta, no es nada es gratis. Buenas noches, sí, profe. Sí, ¿cómo se ¿qué llama? tal, joven? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Profesor, ¿de qué trata el curso? Hola, ¿Qué me hola, doy? ¿qué? ¿Perdón? No te escuché. ¿Cuál es el tema? Dijo. Ah, el tema, hoy día vamos a ver las presiones de trabajo para soldar. Ahorita vamos a definir los temas. Ya somos 7. Ya, somos 9 más. Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a comenzar. Por favor, todo silencio. Ya. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar. Hoy día seguimos seguimos con los temas de soldadura y hoy día vamos a ver, le cambié inclusive la cara para que sea más bacán. He puesto una presentación de soldadura, ¿no? Yo busco, me he tratado de esmerar ahí. Y es soldadura oxidaz, ¿no? Vamos a ver. Hoy día vamos a tratar sobre las presiones de trabajo de los gases.
Correcto. Objetivo dice, al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en condiciones de definir las presiones de trabajo de los gases utilizados, ¿no? Sin error. Vamos a ver, por ejemplo, acá yo tengo, ¿no? mi juego de antorchas para soldar, ¿no? De la más pequeña 00 hasta la más grande, ¿no? Y todas ellas, ¿no? Trabajan con este manubrio, ¿no? Se instalan en la parte superior, ¿no? Y con ellas puedo yo hacer trabajo de soldadura oxi, ¿no? Por ejemplo, acá, vemos, ¿no? Estamos viendo aquí, ¿sí? Proceso de soldadura, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos ahí, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Soldando un tubo, ¿no? ¿Vemos? Pero observen ustedes, ¿no? La aplicación de la llama, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya esto ya no está soldando, sino está cortando con un equipo de corte. Entonces, todos estos procedimientos de soldar, ¿no? Vemos ahí. No solamente es aplicar el dardo y nada más, sino que viene amarrado de todo esto. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué boquilla yo voy a utilizar? De las que hemos visto aquí, de estas de aquí, ¿con cuál yo debo trabajar, ¿no? Para obtener un mejor trabajo, ¿no? Puedo utilizar esta, que es la más grande, pero puede que mi trabajo sea muy pequeño. O puedo utilizar la número 00, que es la más pequeña, pero no me va a aportar la suficiente energía calorífica como para realizar el trabajo. Entonces, ¿cuál es la correcta? Profesor, una pregunta. Sí, El equipo de soldar, usted dijo equipo de corte, ¿es el mismo equipo? claro, o sea, se usa el mismo, nada más que cambias en la caña, ¿no? Cambias, vamos a ver aquí, ¿no? Vemos ahí, ¿no? O sea, acá está el mismo y esto es lo que has agregado, ¿correcto? ¿No? Este es el que, o sea, este de aquí en vez de estos de aquí, ¿no? Tú ves todo esto de aquí, lo estás viendo ahí, ¿no? Perdón, ahí ves, o sea, esto de acá es la caña y este de acá es la cabeza para cortar que tú estás cambiando, ¿correcto? Ya pero este de acá requiere de más presión, ¿no? O sea, ¿qué tanto más presión requiere? Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos soldando, ¿no? Aquí está soldando acero inoxidable, ¿correcto? ¿No? Pero en cada uno de ellos tenemos que determinar, ¿no? El número de boquilla que vamos a utilizar. ¿En función de qué? En función del espesor del material, ¿no? El espesor del material dice, por ejemplo, en milímetros, ¿no? De 0,5 a 1 milímetro, ¿no? Número de boquilla es número 1, dice, ¿no? Presión del oxígeno en atmósfera es una atmósfera, ¿no? Y presión del acetileno en kilogramos por centímetro cuadrado es 0,2. El diámetro del orificio de la boquilla me dice, en milímetros es 0,74. Consumo de oxígeno en litros, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos ahí una variedad de espesores, ¿no? Y las boquillas recomendadas y la presión de trabajo. Pero no hay solamente una tabla, porque podríamos pensar que hay una sola tabla. Por ejemplo, acá yo tengo otra tabla, ¿no? Que igual me recomienda, ¿no? Para el espesor, el número de boquilla y el consumo. Miren ustedes, acá ya trata de 0, 1, perdón, 0, 1, 2, 3, entonces cada una de esas boquillas están marcadas, ¿no? En la, en, en la, en la boquilla, ¿no? Está marcado el número, ¿no? Entonces, que corresponde, ¿no? Consumo de acetileno, ¿no? Acá litros por hora me dice, ¿no? Y el diámetro de la varilla para soldar, ¿no? O sea, este es con varilla de aporte. Por acá tengo otra tabla, de tabla para seleccionar las boquillas. Entonces, veamos el espesor del material. Vean ustedes que siempre parte por el espesor del material, ¿no? Esta es una de las características y también otra de las características podría ser qué tipo de material voy a soldar. No es lo mismo soldar una plancha de acero que una plancha de bronce, ¿no?
o de aluminio. El aluminio tiene más, su punto de fusión es menor. Entonces, debemos acudir siempre a tablas, ¿no? Tablas que nos puedan referenciar, ¿no? qué, qué tipo de boquilla utilizar, ¿no? Y acá me indica la presión, ¿no? Presión del oxígeno, ¿no? La presión del acetileno, y en este caso también me indica la presión del propano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y el número de boquillas de acuerdo a diferentes, ¿no? Marcas, ¿no? Correcto. Vemos acá 4 marcas diferentes, por ejemplo, ¿no? Y me dice la boquilla que yo puedo utilizar. ¿Ven? Pero acá me habla, por ejemplo, de libras por pulgada o kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y, en el anterior, inclusive, me habla aquí, ¿no? De en litros, ¿no? Entonces, me habla de diferentes unidades, correcto. Pero todos me hablan de presión, correcto. ¿Qué presión yo debo utilizar? Para eso también aquí le he agregado, ¿no? Una, una tabla de conversión de unidades. ¿Por qué? Porque todos estos son unidades de presión, correcto. Y las que más utilizamos son el bar, ¿no? Y el PSI. En los manómetros vamos a encontrar bar y PSI. Pero yo veo que en mis tablas, ¿no? Por ejemplo, me dice, ¿no? Kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, por acá yo veo, bueno, kilogramo y kilopondio son semejantes, entonces podemos utilizar este del kilopondio, ¿no? Kilopondio, realmente kilogramo es unidad de masa, no es de fuerza, ¿no? Porque presión es fuerza sobre superficie. Por eso es que, pero antiguamente se utilizaba el kilogramo. Bueno, ahora ya se establece mejor y se dice que es el kilopondio o el bar, ¿no? O pascal también, unidades de presión. Entonces vemos acá, por ejemplo, ¿no? Un megapascal convertido a bar, ¿no? Hay que multiplicarlo por 10, me dice, ¿no? Y así, de tal manera que si tengo 10 megapascal en bar, serían 100 bar, ¿no? Entonces con esta tablita es mucho más fácil ubicarnos en la conversión de unidades, ¿correcto? ¿Ya? Un bar a PSI, por ejemplo, es 14,5, ¿no? 14,504, ¿no? Yo le digo 14,5, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo 10 bar, ¿no? Multiplicado por 14,504 sería 145 PSI. ¿Se dan cuenta? O sea, con esta tablita fácilmente yo puedo convertir de bar a PSI, porque son los dos que más utilizamos, ¿no? PSI y bar. Debo aclararles que la presión de trabajo del acetileno nunca va a ser, y ya creo que les dije en anteriores oportunidades, ¿no? Más de 1,5 bar, ¿correcto? ¿Ya? Nunca va a ser más de 1,5 bar. Inclusive está marcado en rojo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el acetileno hace explosión sobre los 2 bar de presión. Entonces, por eso es que no se usa más, o sea, no se eh, regula a más de 2 bar a más de 1,5 bar de presión por seguridad. ¿Ya? El oxígeno normalmente lo trabajamos hasta 3 bar de presión, o sea, el doble de el acetileno, ¿no? Correcto. Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo, vamos atrás un ratito, ¿ve? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos dos combustibles, el acetileno y el propano, ¿correcto? ¿No? Para el propano, por ejemplo, ¿no? Si ven ustedes, las presiones son similares, ¿no? Al comienzo son similares y por ahí van cambiando ya, por ejemplo, acá 42. Miren, por ejemplo, si nosotros quisiéramos soldar, ¿no? Una plancha de 1/8 de espesor, ¿no? La presión de oxígeno debemos ponerla a 2,46 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Libras por pulgada cuadrada es PSI, por si acaso, ¿no? Te me está diciendo que yo debo ponerla a 35 PSI, ¿no? Y a 2 PSI. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eh, eh, digamos por acá, por ejemplo, ya, ¿y qué boquilla debo utilizar? La boquilla 00. Este es lo más común, ¿no? Esta de acá y este de aquí. Este de acá es Toswell, que no he visto mucho de esto, ¿no? De estas boquillas, con esta numeración, pero existen.
Entonces, por eso es que lo han puesto ahí. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos por aquí? Esto lo puse como ejemplo, ¿no? Para yo generar fuego o calor, ¿no? Fuego, mejor dicho, ¿no? Necesito tres elementos, ¿no? Calor, oxígeno y combustible, ¿no? El combustible es el acetileno, el propano, ¿no? El oxígeno que está en el balón verde y el calor es el que yo le doy con la chispa del chispero, ¿no? Con esos tres yo genero fuego, ¿sí? Y por ahí tenemos, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Eh, para hacer todos estos trabajos que vemos acá, ¿no? Ya yo puedo agarrar y querer soldar todo esto con esta, pero voy a tener esto, ¿no? Y yo debo saber cuál de estas boquillas yo debo utilizar, ¿no? Ya en la empresa, pues el maestro ya tiene por la práctica mismo, ¿no? Ya sabe con qué boquillas va a soldar, ¿no? Pero nosotros al comienzo vamos a tener que buscar una tabla. Entonces, para eso vienen todos estos trabajos que ven de soldadura, ¿no? Este es corte, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, acá está el espesor del material, ¿correcto? Son 13. Un ratito, por favor. Ya. Tenemos acá, ¿cómo se llama? El espesor del material a soldar. O sea, por ejemplo, de 3 a 4 milímetros me dicen. Entonces, ¿qué boquilla yo debo utilizar? Por lo menos, el número de boquilla me dice, ¿no? Boquilla número 5, ¿no? La presión del oxígeno me dice 2,5 atmósferas. Pero una atmósfera es igual a ¿cuántos bar? ¿No? A 1.0013 bar. ¿Se dan cuenta? Pero eso, ¿dónde yo lo voy a ver? Lo voy a ver en mis tablas de conversión, ¿no? Entonces, yo tengo que siempre entrar ya a lo que es las conversiones. Correcto. La presión del acetileno me dice es en kilogramos, ¿no? Me dice 0,45 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo voy a mi tabla, ¿no? Si vamos a nuestra tabla, ¿correcto? Vamos acá, vemos, ¿no? Ya, kilopascal sobre acá en bar, ¿no? Es 0,98, ¿correcto? ¿No? ¿Se dan cuenta? Kilopascal, vamos a poner, perdón. Ya. Por ejemplo, si yo veo acá, kilopascal, ¿no? A bar, pero kilopontios a bar, ¿no? Sería multiplicarlo por 0,981. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuánto me mandaba ahí? Me mandaba 0, vamos para atrás. Aquí el 5, ¿dónde está? Vamos atrás. 0,4 kilogramos, dice, ¿no? Entonces, eso es 0,4 multiplicarlo por 0,98. ¿Se dan cuenta? O sea, es baja la presión del acetileno. El acetileno siempre va a utilizar una presión baja. ¿Sí? Preguntas, por favor. Profe, una pregunta. Sí, Eh, ¿Número de boquillas se refiere al agujero por donde sale la llama? claro, sí. Sí, Ok. les presenté ahí, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, ¿dónde está? Acá. Acá les presenté. Acá les presenté las boquillas, ¿correcto? Estas son las boquillas de soldado. Cada una de ellas, ¿no? Encaja aquí, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, de acuerdo al espesor del material, mire, por ejemplo, ahí está soldando, ¿se dan cuenta? ¿No? Pero él no suelda con una boquilla pequeña, ¿por qué? Porque no va a conseguir la fusión del material que necesita, ¿no? Entonces, por lo menos ahí debe estar utilizando una boquilla 5. Es el número de boquilla lo trae aquí, por este lado lo trae, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá también, miren, ¿ve? Estoy utilizando, ¿no? Una boquilla. En este caso los trae por aquí, ¿no? Este ya no es la boquilla, sino este es el cabezal de corte, ¿no?
igualito, o sea, el cabezal lo ha embonado aquí, en este lado. O sea, la misma caña está utilizando, pero ha cambiado el cabezal de corte. La diferencia de este cabezal de corte es que este de acá es el aplicador de oxígeno. El corte, ¿cómo lo hace? Lo realiza fundiendo el material, ¿no? O sea, con una mezcla de oxígeno y acetileno apropiada, se funde el material hasta que este comienza a derretirse. Una vez que comienza a derretirse, aplica oxígeno con esta palanquita, ¿no? Entonces va a soplar el material líquido y va cortando, ¿no? Un avance lento, ¿no? Va cortando el material. Correcto. Entonces, pero ojo, ¿no? Acá por ejemplo está soldando. ¿Ven? Acá por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Esto yo lo tomé como un ejemplo para soldar, pero yo les digo, acá hay algunos errores que yo debo considerar. Por ejemplo, no tengo mandil, no tengo guantes, ¿no? Entonces, eso La no... seguridad, profesor. Claro, la seguridad debemos mantenerlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya no me quemé, pero los rayos que emite me están haciendo daño. Y si yo siempre voy a soldar, ¿no? Con esas características que estoy viendo, voy a tener problemas después, ¿no? Entonces, no, yo tengo que protegerme desde ahorita que estoy sano. ¿Por qué? Porque mi trabajo no debe llevarme a enfermar, ¿no? Porque eso también es algo que debemos siempre cuidar, ¿ya? Siempre debemos cuidarnos de no enfermarnos. Ustedes ven, por ejemplo, aquellos que sueldan en la calle, sueldan así como si nada, ¿no? Pero ya, pues, si ven ustedes, su piel está degenerada, ¿no? Su piel ya está cuarteada, o sea, no, ya hace tantos años que trabajan así, que ni cuenta se dan. Pues ya esa piel, por ejemplo, ya no puede acariciar, en vez de acariciar, raspa, no lija, entonces ya no es, pues, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Para practicar esta soldadura de acero inoxidable, ¿correcto? Está soldando ahí 2 tubos, ¿no? De acero inoxidable. Entonces, ¿qué boquilla tengo que utilizar? Ya, entonces yo tengo que remitirme a mis tablas, ¿no? Como le digo, ya con la práctica de constante que ustedes van a hacer, ¿no? En su taller, ustedes ya van a tener ya ni siquiera necesidad de acudir a la tabla, sino simplemente, ¿no? Ya seleccionar la boquilla adecuada de acuerdo al trabajo que van a hacer. Pero por el momento, para comenzar, debemos ver nuestras tablas. Y hay muchas tablas, ¿no? Yo por ahí les he hecho llegar también, creo, algunos libros en los cuales ustedes pueden revisar y van a encontrar tablas. Inclusive hoy día estaba revisando y encontré en internet un libro de Senati, Soldadura 2 creo que es, ¿no? También he bajado, ¿no? Porque hay muchos libros interesantes y ahora están preparando una biblioteca virtual que nos va a ser de mucha ayuda, en la cual vamos a encontrar bastante información. Vemos entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Esta tabla también, ¿no? Esta tabla me dice para soldar en, ¿cómo se llama? Posición de izquierda a derecha, ¿no? Y de derecha a izquierda, ¿no? Con material de aporte, ¿se dan cuenta? Pero acá me da los espesores y siempre me da el número de boquilla y el consumo, pues, en este caso, del acetileno, no me está dando el oxígeno. Normalmente el consumo del oxígeno es el doble, ¿no? ¿Preguntas? Entonces tenemos en conciencia que para hacer una buena soldadura yo debo saber qué boquilla utilizar y qué presión aplicar. Para aplicar las presiones yo no puedo decir voy a utilizar tanto, sino que voy a referirme a una tabla. Y en función del espesor del material, ¿no? Voy a ayudar a determinar cuál es la presión más adecuada. Acá, por lo que vemos, está en kilogramos sobre centímetros cuadrados o libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, presión es fuerza sobre superficie, ¿correcto? Entonces, por eso es que al ver eso, yo les he conseguido aquí, ¿no?, una tabla de conversión, ¿correcto? Para que ustedes puedan convertir esos valores a los valores que vamos a encontrar en nuestro manómetro. Porque en nuestro manómetro vamos a encontrar, como les digo, bar y PSI, ¿no? Entonces, en esas dos unidades encontramos en nuestro manómetro. Entonces, con esta tablita ya ustedes fácilmente pueden hacer la conversión. ¿Preguntas? Profesor Paucar le pregunté, Sí, dime. ¿es necesario ver todavía el libro que me dices ahí para ver
los tratos, todo. No te escuché bien. O sea, no es que nos da una tabla y es necesario ver la tabla, Para tener la seguridad de lo que estás haciendo, sí. porque Porque, tengo amigos que trabajan a veces con el oxicorte, hemos conocido acá, nosotros conocemos como oxicorte, solo regula un poco el manómetro y luego presiona como está su aire con la palma de su mano y corta perfecto, derecho. No mucho, pues no regula nada. eso es lo que yo le decía al comienzo, pues esa es la práctica. Mientras que no tengamos la práctica, vamos a tener que recurrir a una tabla, ¿no? Pero, o sea, la práctica te va a enseñar a hacerlo. Pero ahora la pregunta sería, yo puedo darle la máxima presión de regulación, pero estaría perdiendo gas, estaría perdiendo combustible, ¿no? Ah, claro, eso sí, O sea, pero no controlo eso, ¿te das cuenta? claro, sí, claro, o sea, él a eso se dio, pero mucho estás abriendo, pero tú sabes qué plancha voy a cortar. Es depende, no es que puedo gastarme, es depende de la plancha que yo voy a cortar. Por Claro. eso yo por la presión, es por la presión que él seguía, profesor. Sí, sí, sí. Los rangos de presión son pequeños, no hay mucha variación, ¿no? Pero de todas maneras, para hacerlo más óptimo, lo ideal sería, o es, referirnos a tablas mientras que no tengamos esa práctica. Cuando ya tengamos la práctica, vamos a ver que ni siquiera vamos a recurrir a la tabla y simplemente por la boquilla nosotros vamos a relacionar la presión de trabajo. Porque si ustedes observan, no son muchas boquillas. Si ustedes observan aquí, ¿son cuántas boquillas? 2, 4, 6, 8, 9 boquillas. 2, 4, 6, 8, 9 boquillas, ¿ve? 9 boquillas para soldar. Y la presión entre una y otra no varía, pero, por ejemplo, ¿no? Si yo le pongo una pequeña presión para esta boquilla, no voy a tener el efecto necesario, o sea, no voy a poder utilizarla al 100%, ¿no? Y si yo le pongo alta presión a esta boquilla, no me sirve de nada, ¿no? Y al contrario, ¿no? Cuando yo quiera regularla, no voy a poder regular por la alta presión que tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, se me va a apagar, se va a soplar y se me va a apagar. Bueno, Profesor, disculpe, en antes vimos que estaban soldando acero inoxidable. ajá. Ya, yo lo utilizo el TIC, que es el TIC, pero normal fue primera vez que veo que sueldan con eso, Imagínate, pues, antes claro, no existía, yo te cuento, ¿no? O sea, cuando yo comencé a trabajar, todavía no existía la TIG, ¿no? Todo era con soldadura óxido. ¿Y sabes qué era lo más difícil de soldar? ¿cuál, profe? El aluminio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tenías que soldar los monoblocks de los carros, eran de Ya. aluminio. Entonces se te rajaba el monobloc, ¿no? O el agua te corroía el monobloc y tú tenías que buscar a un soldador de aluminio. Y no todos soldaban aluminio con autógena. Claro, porque hay varillas de aluminio que nosotros antes de utilizarle a la varilla lo tenemos que calentar y al material, Claro, sí. porque si no pues se florece. Sí. ¿Y cómo se llama? Por ejemplo, en mi carro, pues, ¿no? Yo tengo un Fiat y tenía el problema de la cavitación, entonces se había carcomido por dentro. Y lo llevé a soldar, pues, pero este amigo no soldaba con TIG, sino con aluminio. Entonces él agarraba, lo metía al horno, ¿no? Lo calentaba y en el horno mismo él soldaba, ¿no? Soldaba en el horno y ya lo dejaba enfriar en el mismo horno hasta el día siguiente. O sea, es toda una técnica. O sea, ya después ha venido a aparecer la soldadura TIG que como Claro, el calor es más focalizado, ¿no? Si es concentrado el calor en un solo punto, entonces ya no te derrite tanto como la soldadura OXI. claro, pero en la TIC solo cambiamos mal tusteno Claro, para que la diferentes varilla. materiales. Sí, la varilla de tuxteno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ahora es Y más es fácil mejor, sí soldar sale con... mejor, pues. ¿Ah? Sí sale mejor, sale mejor. Sale un acabado bonito, sí. Sí, Por ejemplo, vemos aquí, no, mira acá esta sombra de aquí, ¿ves? Esto es quemado, ¿no? ¿Te das cuenta? claro. Eso es lo que produce la llama. Pero en la TIG no vas a encontrar esas manchas, No, no, no. ¿no? Tú tienes aquí nomás el calor concentrado. Aquí el calor se disemina más hacia los lados. Por eso era más difícil soldar el aluminio, pues.
porque el calor se Claro, iba, no se concentraba en un punto. Hay muchas cosas que, bueno, con el tiempo pues han ido cambiando, pero ahora, conseguirte o comprarte una máquina TIG, ¿no? Ese es para cuando tienes pues trabajo sin, ¿no? sin hacer Y ya. mayormente. Imagínate tú encontrar un soldador de tubo de escape con TIG. La soldadura TIG es especialmente para estos trabajos finos. Claro, es un acabado fino. Sí, y cuestan, pero sí, y la gente paga por este trabajo. Claro, porque no se nota casi cuenta que es un solo material al unirse. No, si al final de cuentas tú agarras y con la mota lo pules y ni Claro. siquiera notas que es soldado. No, no, no Por eso, notas hay que dos fue. tipos de acero. Uno es que es satinado, el normal que puede sacarle brillo con la esponja, y el otro que es el acero inoxidable brillante, que es Ya, otro proceso que se utiliza ya jabones industriales para volverlo al mismo color, pulirlo. ya que cuando utilizamos el TIC lo quema y Ajá, luego de le todas echamos el maneras. ácido para, se llama despintarla, el que quede, porque quede igualito, el mismo color. Ya el material ya sufrió un cambio y nosotros tenemos que pasar las motas, pero también el trapo para... Sí. Sí, eso lo he Eso, visto, lo he visto ahora que estaba en Nestlé. Nestlé trabaja bastante con inoxidable por lo que es ¿cómo se llama? claro, por Productos insumo que van a humano, llevar. Entonces, pues ahí se ve bastante soldadura inoxidable. claro. Sí, Igual en Gloria, en Gloria también a veces cuando, como tengo amigos, más paran en el torno. Cuando yo voy a mandos a hacer mis excéntricas de las máquinas que nosotros acá fabricamos, ya. y me conocí con un maestro que se dedica a hacer las vidas allá de Gloria, y estaba buscando una persona que tenía, que sea homologado, pero le digo, no, yo había aprendido así por la calle, le digo. Ya, entonces, pero sabes, sí, le digo, ya, ahí te vamos a hacer la práctica y para homologarte. Y fui, pasé la prueba con ti y sí, pagan bien por el trabajo. Sí, inclusive cuando vas a entrar a la Gloria, esas empresas grandes, ¿no? Piden que, como son terceros los que entran a trabajar, Claro, piden que los terceros tengan su homologación, ¿no? sí. Y tienen que presentar los CVs y cuánto tiempo de trabajo has tenido en diferentes Sí, empresas. lógico. Sí, 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 sí. Esas empresas grandes son bastante exigentes en ¿cómo se llama? En el personal que va a entrar a trabajar y el trabajo también Claro. que va a hacer, ¿no? Y acá Luego, por ejemplo, lo que es seguridad también hay que aclarar que cuando vas a hacer estos trabajos en empresas grandes, ¿no? Tienes que pedir pues todos tus mi permisos, CPP, claro, no, tus permisos de seguridad, muy aparte de los CPP, que de hecho tienes que llevarlo, y los protocolos de seguridad que tienes que utilizar, ¿no? por Sí, supuesto. yo, por ejemplo, por experiencia, yo les digo, pues, ¿no? En Nestlé, para hacer una soldadura de 2 pulgadas, nos Ya, demoramos de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12. Y éramos Es un como, caos, profe. y éramos como 5 personas, ¿no? Para hacer una soldadura de 2 pulgadas, ¿no? ¿cuánto? Sí, 5 personas, porque contaba el soldador, el ayudante, el maestro, el ingeniero y el prevencionista, ¿no? O sea, Claro, 5 personas ahí para hacer ese trabajo. Si el grado de seguridad es extremo ya en las empresas formales, es así. Pero yo le digo, en mis claro, tiempos, porque yo soy de los tiempos antiguos, porque yo recién después, como 30 años, he regresado a ver la empresa. En mis tiempos tú agarrabas y te ponías tu careta y soldabas y ya estaba, ya 5 minutos y ya estaba, sigue trabajando. Pero ahora no, ahora que tu guante tiene hueco, que dónde está tu EPP, si pasaste por el tópico para ver si estabas apto para soldar, tus permisos de trabajo en caliente, de trabajo en altura, ese era todo un tema, claro. ¿no? Pero eso se Un encarga de la caos es empresa ahora, misma, ¿verdad, profesor? No, pues es así. Y por eso esas empresas pagan, ¿no? Claro. Sí, 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 aquí hace Profesor, caso. luego cuando también cuando fue a trabajar con un amigo me llama, está necesitando un soldador acá, estaba en una empresa textil. No sé si han visto que ahí es que donde sancochan la tela, lleva una presión bastante, donde los cuales que la plancha es de un octavo, no, tres cuartos, creo que de dos, una pulgada y media de grosor, Empezó, ¿ya? ¿ya? Pero yo nunca había visto, nunca había soldado que teníamos que biselarlo,
pero Claro, había una soldadura especial para el relleno, para el pasarraíz. ya. Y yo nunca había soldado así, pero, o sea, nunca no conocía ese tipo de soldadura. Que para pasar para soldar ese tipo, ese gruesor de ese material, tenía la soldadura en acero, tenía un, un electrodo especialmente para pasar raíz. Y Sí, sin eso no habían soldado. Y donde había el problema es el soldador cuando se raja en la soldadura, ¿verdad, profesor? Ese es tu problema como soldador. sí, o sea, tu soldadura, por ejemplo, no debe tener poros, ¿no? Aparte Eh, eso no se tiene que rajar tu soldadura, porque ese sí, es tu problema, es el problema del soldador. Ya si se raja el material aparte, y es muy por- aparte, si no, no te que no se reclama. raje donde tú has estado soldando. Inclusive Claro, tú sueldas y pasas a moladora para pasar la claro, segunda raíz, ¿no? Y así pasas a moladora, o sea, no es que sueldes y sobre lo que soldaste sueldas porque ahí encuentras escoria y todo eso, y no, o sea, cuando es una soldadura así de alta calidad, ¿no? Utilizas amoladora, claro. sí. Sí, Esa es la biselada de B que utilizamos. el mundo de la soldadura es bonito eh, para experimentar, es muy bonito, es muy Sí, amplio, bastante amplio. sí, yo me dedico a hacer acá que es, a veces, acá nosotros armamos chancadoras. Ya, También fabricamos que es, máquinas de acá para seleccionar, los granos, máquinas para pelar, trilladora de arroz. ya, O sea, todo lo que tiene que ver con las menestras, por decir, hasta para pulir la naranja. ya, Tampoco nunca había visto y cuando entré a trabajar ahí en la empresa de mi jefe que es ahora. Llegué, le aprendí muchas cosas. claro, Después ya yo mismo me empecé a trabajar por mi cuenta. Lo sigo haciendo ahora. Y, y nada, sí es bonito. sí, sí, sí. Jóvenes, nos queda No, un no te minuto. vas de viaje, ¿no, profe? Para acá, pero ya te vas. Sí, o sea, cuando ya eres conocido, tienes ya cualquier cantidad de chamba. Jóvenes, un favor, paso lista por el WhatsApp, todos me pasan sus apellidos y nombres en el WhatsApp, por favor, para poder hacer mi lista ya de asistencia. Yo ya tengo 14, con Máximo y yo seríamos 13, ¿no? ¿Está Máximo por ahí? Sí, somos 12 realmente, ¿no? Entonces, por favor, al WhatsApp, antes que se corte, ¿no? Pasamos la Ya, profe. asistencia, ¿ya? ¿Ingresamos, profe, o ya queda ahí? No, sí, ahí quedamos nomás. Pasan su lista y esto de acá, este material lo encuentran en el Classroom.